Sea lo que usted es. Discípulo, ¿cómo puede el silencio ser tan poderoso? Maestro, un realizado emite oleadas de influencia espiritual, las cuales atraen a muchas personas hacia él. Sin embargo, él puede estar sentado en una caverna y mantener un completo silencio. Nosotros podemos escuchar conferencias sobre la verdad e irnos después con apenas algún atisbo del tema, pero la entrada en contacto con un realizado, aunque él no hable nada, dará mucha luz sobre el tema. Él jamás necesita salir entre el público. Si es necesario, puede usar a otros como instrumentos. El gurú es el dador del silencio que revela la luz del conocimiento de sí mismo, la cual brilla como la realidad residual. Las palabras habladas no son de ninguna utilidad si los ojos del gurú se encuentran con los ojos del discípulo. Discípulo, ¿da Bhagavan iniciación? Maestro, el silencio es la mejor y la más poderosa iniciación. Esa fue practicada por Dakshinamurti. La iniciación por contacto, mirada, etc. son todas de un orden más bajo. La iniciación silente cambia los corazones de todos. Dakshinamurti observaba el silencio cuando los discípulos se acercaban a él. Esa es la forma más elevada de iniciación. Incluye las demás formas. En las otras iniciaciones debe establecerse la relación sujeto-objeto. Primeramente debe emanar el sujeto y después el objeto. A menos que estos dos estén aquí, ¿cómo va uno a mirar o a tocar al otro? La iniciación del silencio es la más perfecta. Comprende la mirada, el contacto y la enseñanza. Purificará al individuo de todas las maneras y le establecerá en la realidad. Discípulo, Swami Vivekananda dice que un gurú espiritual puede transferir la espiritualidad substancialmente al discípulo. Maestro, ¿hay alguna sustancia que transferir? Transferir significa la erradicación del sentido de ser el discípulo. El maestro lo hace. No que el hombre fuera algo en un tiempo y se metamorfosee después en otro. Discípulo, ¿no es la gracia el don del gurú? Maestro, Dios, gracia y gurú son todos sinónimos y también eternos e inmanentes. ¿No está el sí mismo ya dentro? ¿Le corresponde al gurú otorgarlo con su mirada? Si un gurú piensa así, no merece el nombre. Los libros dicen que hay muchos tipos de iniciación. Por la mano, por contacto, por el ojo, etc. También dicen que el gurú hace algunos ritos con fuego, agua, japa o mantras y llama a tales actuaciones fantásticas iniciaciones, como si el discípulo se hiciera maduro solamente después de que el gurú llevara a cabo tales procesos. Si se busca al individuo no será encontrado en ninguna parte. Tal es el gurú. Tal es Dakshinamurti. ¿Qué hacía él? Estaba silencioso cuando los discípulos aparecían ante él. Se mantenía en silencio y las dudas de los discípulos se disipaban, lo cual significa que perdían sus identidades individuales. Eso es conocimiento y no toda la verborrea usualmente asociada con él. El silencio es la forma de trabajo más potente,
por vastos y enfáticos que la escritura puedan ser, fallan en su efecto. El gurú está en quietud y la paz prevalece en todo. Su silencio es más vasto y más enfático que todas las escrituras juntas. Estas preguntas surgen debido al sentimiento de que, habiendo estado aquí durante tanto tiempo, escuchando tanto, trabajando tanto, uno no ha ganado nada. El trabajo que se lleva a cabo dentro no es visible. De hecho, el gurú está siempre dentro de usted. Discípulo, ¿puede el silencio del gurú provocar realmente estados avanzados de conciencia espiritual? Maestro, hay una antigua historia que muestra el poder del silencio del gurú. Tatpayara compuso un Bharani, un tipo de composición poética en tamil, en honor de su gurú Swarupananda, y convocó una asamblea de pandits eruditos para que escucharan la obra y evaluaran su mérito. Los pandits suscitaron la objeción de que un Bharani se componía solamente en honor de grandes héroes capaces de matar 1.000.000 de elefantes en batalla, y que no estaba dentro del orden una obra de tal en honor de un ascético. A lo cual el autor dijo: vayamos todos a mi gurú y resolvamos esta cuestión allí. Fueron al gurú y después de que todos hubieron sentado, el autor dijo a su gurú el propósito de su visita. El gurú se sentó en silencio y todos los demás se quedaron también en silencio. Así pasó todo el día. Vino la noche y algunos días y noches más, y sin embargo todos estaban sentados allí en silencio, sin que les sobreviniera ningún pensamiento en absoluto a ninguno de ellos, y sin que nadie pensara o preguntara por qué habían venido allí. Después de 3 o 4 días así, el gurú movió un poco su mente y las personas allí reunidas recuperaron inmediatamente su actividad de pensamiento. Entonces declararon: conquistar 1.000.000 de elefantes no es nada al lado del poder de este gurú para conquistar los enardecidos elefantes de todos nuestros egos juntos. Así pues, ciertamente merece el nombre de Bharani en su honor. Discípulo, ¿cómo trabaja este poder silencioso? Maestro, el lenguaje es solamente un medio para comunicar los pensamientos de uno a otro. Se requiere solamente después de que han surgido los pensamientos. Todos los demás pensamientos surgen solamente después de que surge el pensamiento yo. Y así, el pensamiento yo es la raíz de toda conversación. Cuando se permanece sin pensar, uno comprende a otro por medio del lenguaje universal del silencio. El silencio está hablando siempre. Es un flujo de lenguaje perenne que es interrumpido por el habla. Estas palabras que yo estoy hablando obstruyen ese lenguaje mudo. Por ejemplo, hay electricidad fluyendo en un cable. Con una resistencia a su paso, enciende una bombilla o hace girar un ventilador. En el cable permanece como energía eléctrica. Similarmente también, el silencio es el eterno flujo del lenguaje, obstruido por las palabras. Lo que no se alcanza a conocer por la conversación, aunque dure varios años, puede ser conocido instantáneamente en el silencio o frente al silencio. Dakshinamurti y sus 4 discípulos son un buen ejemplo de esto. Este es el lenguaje más elevado y más efectivo. Discípulo. Bhagavan dice: la influencia del sabio se cuela dentro del devoto en silencio. Bhagavan dice también:
El contacto con grandes hombres es un medio eficaz de darse cuenta del verdadero ser de uno. Maestro: sí. ¿Cuál es la contradicción? Sabio, grandes hombres, grandes almas. ¿Hace usted diferencia entre ellos? Discípulo: no. Maestro: el contacto con ellos es bueno. Ellos trabajarán a través del silencio. Hablar reduce su poder. El silencio es poderosísimo. El lenguaje es siempre menos poderoso que el silencio, de modo que el contacto mental es el mejor. Discípulo: ¿es esto válido, inclusive después de la disolución del cuerpo físico del sabio? ¿O es verdad solamente mientras él está en carne y sangre? Maestro: el gurú no es la forma física. Así pues, el contacto permanecerá inclusive después de que la forma física del gurú se desvanezca. Uno puede ir a otro gurú después de que el gurú de uno fallece, pero todos los gurús son uno y ninguno de ellos es la forma que usted ve. El contacto mental es siempre el mejor. Discípulo: ¿es la operación de la gracia la mente del gurú actuando sobre la mente del discípulo o es un profesor diferente? Maestro: la forma de gracia más elevada es el silencio. Es también la enseñanza más elevada. Discípulo: Vivekananda ha dicho también que el silencio es la forma de plegaria más alta. Maestro: es así en lo que concierne al silencio del buscador. El silencio del gurú es la enseñanza más alta. Es también la gracia en su forma más elevada. Todas las demás iniciaciones se derivan del silencio y por lo tanto son secundarias. El silencio es la forma primaria. Si el gurú está silente, la mente del buscador se purifica por sí misma. Discípulo: el silencio de Bhagavan es el mismo una fuerza poderosa. Provoca una cierta paz de mente en nosotros. Maestro: el silencio es el lenguaje que jamás acaba. El lenguaje vocal obstruye el otro lenguaje del silencio. En el silencio uno está en íntimo contacto con lo que le rodea. El silencio de Dakshinamurti disolvió las dudas de los 4 sabios. Se dice que el silencio es exposición. El silencio es muy poderoso. Para el lenguaje vocal son necesarios los órganos del habla y ellos preceden al habla. Pero el otro lenguaje está inclusive más allá del pensamiento. Es, en resumen, el lenguaje trascendente o la palabra no hablada. Discípulo: ¿pueden beneficiarse todos de este silencio? Maestro: el silencio es la verdadera enseñanza. Es adecuado solamente para el buscador muy avanzado. Los otros son incapaces de sacar plena inspiración de él. Por lo tanto, requieren palabras que expliquen la verdad. Pero la verdad está más allá de las palabras. No admite explicación. Todo lo que es posible hacer es indicarla. Discípulo: se dice que una sola mirada de una gran alma es suficiente, que los ídolos, peregrinaciones, etc. no son tan efectivos. Yo he estado aquí durante 3 meses, pero no sé cómo he sido beneficiado por la mirada de Maharshi. Maestro: la mirada tiene un efecto purificador. La purificación no puede ser visualizada. Lo mismo que un pedazo de carbón mineral le lleva mucho tiempo encenderse, a un pedazo de carbón vegetal le lleva un tiempo más corto y un montón de pólvora se enciende instantáneamente. Así, también con los grados de los hombres que entran en contacto con grandes almas. El fuego de la sabiduría consume todas las acciones. La sabiduría se adquiere
por asociación con el sabio, o más bien con su atmósfera mental. Discípulo. ¿Puede el silencio del gurú llevar a efecto la realización si el discípulo no hace ningún esfuerzo? Maestro. En la proximidad de un gran maestro, las tendencias mentales cesan de ser activas. La mente se hace serena y resulta el samadhi. El discípulo gana así el verdadero conocimiento y la experiencia correcta en la presencia del maestro. Para permanecer imperturbable en ella son necesarios esfuerzos adicionales. Eventualmente el discípulo sabrá que ello es su ser real y se liberará así mientras aún vive. Discípulo. Si la búsqueda tiene que hacerse dentro, ¿es necesario estar en la proximidad física del maestro? Maestro. Es necesario estar en ella hasta que todas las dudas se acaban. Discípulo. Yo no soy capaz de concentrarme por mí mismo. Estoy buscando una fuerza que me ayude. Maestro. Sí, eso se llama gracia. Individualmente nosotros somos incapaces debido a que la mente es débil. La gracia es necesaria. El servicio a un sadhu la provocará. No hay, sin embargo, nada nuevo que obtener. Lo mismo que un hombre débil se somete al control de uno más fuerte, la mente débil de un hombre se somete al control fácilmente en la presencia de sadhus plenamente realizados. Eso que es solamente gracia, no hay nada más. Discípulo. ¿Es necesario servir al gurú físicamente? Maestro. Las escrituras dicen que se debe servir al gurú durante 12 años a fin de obtener la realización de sí mismo. ¿Qué hace el gurú? ¿Transmite algo al discípulo? ¿No está el sí mismo siempre realizado? ¿Qué significa entonces la creencia común? El hombre es siempre el sí mismo y sin embargo no lo sabe. En lugar de ello lo confunde con el no, sí mismo, el cuerpo, etc. Tal confusión se debe a la ignorancia. Si se borra la ignorancia, la confusión dejará de existir y se expondrá el verdadero conocimiento. Permaneciendo en contacto con sabios realizados, el hombre pierde gradualmente la ignorancia hasta que su disolución es completa. Así se revela el eterno sí mismo. Discípulo. Usted dice que la asociación con los sabios y el servicio de ellos es algo que se requiere del discípulo. Maestro. Sí. Lo primero significa en realidad la asociación con el ser no manifestado o existencia absoluta. Pero como muy pocos pueden hacer eso, tienen que tomar mejor lo segundo, lo cual es la asociación con el gurú. La asociación con sabios debe hacerse debido a que los pensamientos son tan persistentes. El sabio ya ha rebasado la mente y permanece en paz. Estar en su proximidad ayuda a llevar a efecto esta condición en otros. De otro modo no hay ningún significado en buscar su compañía. El gurú proporciona la fuerza que se necesita para esto, invisible para los demás. El servicio es primariamente morar en el sí mismo, pero también incluye el bienestar del cuerpo del gurú y el cuidado de su lugar de morada. El contacto con el gurú es también necesario, pero esto significa contacto espiritual. Si el discípulo encuentra al gurú internamente, entonces no importa dónde vaya. Estar aquí o en otra parte debe comprenderse como idéntico y con idéntico efecto. Discípulo. Mi profesión me exige permanecer cerca de mi lugar de trabajo. No puedo quedarme en la vecindad de sadhus. ¿Puedo tener la realización inclusive en la ausencia de la asociación con sabios? Maestro.
El devoto tiene un sí mismo. El sadhu es ese sí mismo. ¿Puede alguien permanecer sin el sí mismo? No. Así pues, nadie está desprovisto de la asociación con un sabio, que es su propio sí mismo. Discípulo. ¿Es una ayuda la proximidad al gurú? Maestro. ¿Quiere decir usted la proximidad física? ¿Qué hay de bueno en ella? Solo la mente importa. Se debe entrar en contacto con la mente. La asociación con el sí mismo hará que la mente se sumerja en el corazón. Tal asociación es a la vez mental y física. El ser visible del gurú empuja a la mente hacia adentro. Él también está en el corazón del buscador y así tira de la mente de éste hacia adentro del corazón. Discípulo. Todo lo que yo quiero saber es si la asociación con un sabio es necesaria y si mi venida aquí me ayudará o no. Maestro, primero usted debe saber lo que es esa asociación. Significa la asociación con la realidad. Uno que conoce o que ha realizado la realidad es considerado también como esa realidad. Tal asociación con la realidad o con lo que conoce esa realidad es absolutamente necesaria para todos. Sankara ha dicho que en los tres mundos no hay ninguna barca como esa asociación para cruzar indemne el océano de los nacimientos y muertes.